Buenas noches. La siguiente entrevista va dirigida al ingeniero César Colorado, docente y líder de semilleros en el área de geotecnia de la Universidad La Gran Colombia. Las siguientes preguntas son, ¿cuál es el proyecto más relevante que usted ha ejecutado en el área de geotecnia y que aportó al desarrollo social y por qué? El proyecto más importante, siempre toca revisar la hoja de vida. Digamos, nosotros estuvimos trabajando en el Valle, haciendo interventorías de obras para mitigación de inundaciones en el año hace como unos 8 años más o menos. Y pues realmente nos dimos cuenta de que allá me ha dicho, en general allá se presentaban fallas a nivel de construcción de todo, de ingeniería. Vamos, no sé por qué, digamos, la situación por allá en la zona del valle no era como tan, las obras no se hacían técnicamente, ¿sí? Entonces nosotros hicimos interventoría y logramos ejecutar obras, digamos, con unas buenas direcciones, digamos, en una buena digamos, interrelación con la empresa que estábamos trabajando, que eran las empresas, la corporación, la CBC, la Corporación del Valle del Cauca, y digamos se lograron hacer unas obras muy interesantes desde el punto de vista, digamos, de ejecución, que lograron acometer, digamos, los objetivos y a un costo razonable. Digamos que eso era una cuestión un poquito complicada, que la gente por lo general no cumple o no se terminan las obras y quedan inconclusas. Entonces, en ese caso, pues nosotros logramos que las obras se concluyeran y que, digamos, se diera, digamos, solución a muchos problemas de inundaciones en varias ciudades allá en el valle. ¿Sí? La segunda pregunta, ¿cómo explicaría usted el caso de subsidencia en Bogotá? Pues la subsidencia en general, digamos, se debe a dos fenómenos. Uno, el exceso, digamos, de bombeo que se han presentado en algunos casos, pues eso es lo que se indica, ¿no? Que hay un exceso de bombeo por parte, digamos, en las zonas de las flores por, para, digamos, esa industria. Y lo otro es que, digamos, Bogotá ya ha pavimentado muchas vías, ha pavimentado muchas áreas y ya no hay recarga de los acuíferos, y entonces eso va generando, digamos, un descenso en el nivel freático, y al descender el nivel freático pues un proceso de consolidación del suelo. Entonces esa consolidación del suelo conlleva la subsidencia de la sabana en general. Digamos, básicamente pienso yo que es eso, digamos, no he visto yo que hayan hecho estudios, digamos, muy detallados al respecto, pero sí, por ejemplo, que se sabe que hay una zona de bombeo excesiva, inclusive la encuentro uno en las estudios de suelos allá en esas áreas cercanas, y percibe uno que los niveles freáticos que antes estaban a niveles de 1,50, máximo 2 metros, están ya a más de 7 8 metros de profundidad. Entonces, digamos que eso es algo que ya, digamos, indica ese efecto. ¿Nos podría nombrar los motivos y una posible solución que le daría usted a dicha problemática? Es difícil, digamos, estos son problemas que en general, digamos, no puede ya uno controlar, digamos. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el desarrollo urbano pues implica construcción de obras, construcción de vías, construcción, y, digamos, en general se van cubriendo esas áreas de recarga, y realmente es difícil ya de controlar. Lo que sí, por ejemplo, el bombeo sí se podría controlar, y, digamos, esas industrias que tienen esa extracción de agua, pues se podría regular o se podría establecer, digamos, unos periodos o unos niveles máximos de bombeo para, digamos, evitar que el nivel práctico se siga en descenso. ¿Sí? Entonces, pues eso lo tiene que regular la CAR, creo, porque esos son recursos, o no son recursos, el agua es un elemento que ellos tienen que administrar dentro de sus funciones que tienen. ¿Sí? Ellos tendrían que intervenir y mirar
irregular y hacer unos cálculos precisamente de cuánto máximo podrían bombear ellos mensualmente o cuánto sería lo máximo, porque eso creo que no tiene límite, sencillamente ellos bombean lo que necesitan. ¿Sí? ¿Cree o considera que Colombia tiene un atraso tecnológicamente hablando acerca de lo de sus estudios de geotecnia y por qué? Sí, digamos, hay un bloqueo a nivel general en cuanto a la parte de geotecnia, pero digamos que ya se está como destrabando, digamos, ya hay un poquito más de gente que ha estudiado, gente que ha estado capacitándose, entonces digamos que ya digamos, no era como antes que la geotecnia era como una ciencia oculta, ¿sí? Ya en este momento, digamos, hay mucha gente que tiene capacitación, no obstante que hay mucha gente que no tiene mucha experiencia. Y en esto, pues en la geotecnia, si no hay experiencia, así haya mucha ciencia, digamos que se pueden presentar muchos errores. Y si esos errores no se muestran, pues nadie va a retroalimentarse de estos errores. ¿Sí? Eso es otro error también que se comete en general en la parte de suelo. La gente no se abre digamos, a mostrar que dónde estuvo el error, sino sencillamente se tapan esas situaciones. Entonces acá en Bogotá, por ejemplo, se presentó un hundimiento en una calle y nadie dijo nada y los estudios que hicieron determinaron que había sido un responsable, pero ese responsable no se ve por ninguna parte. Y si se hacen seguimientos, porque yo los he hecho, digamos, se encuentra uno comunes denominadores. Entonces son digamos, situaciones como sistemáticas en los estudios en los cuales participan algunos ingenieros y realmente no se hace nada con respecto a eso. Entonces digamos que eso en principio ha hecho que la mecánica de suelos y la ingeniería geotécnica en general, pues digamos, no ha sido como muy bien manejada y se crean como mitos en cuanto a eso. Ya digamos se han ido despejando muchas cosas y ya la geotecnia ha sido más ha entrado como más en como una ciencia, más que una cuestión empírica, ha entrado como más como una ciencia y pues ha desarrollado muchas más herramientas que le permiten al ingeniero tomar mejores decisiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la cuestión de los laboratorios de suelos, la cuestión de los laboratorios de control de calidad, eso hace que los procesos sean mucho más de ingeniería. No estamos en manos de un resultado de un laboratorio mediocre o que no tiene visión de laboratorio, sino que son laboratorios que ya están acreditados. Entonces eso hace que, digamos, en general la geotecnia haya avanzado un poco en cuanto a eso. ¿Cree que los ingenieros enfocados en la geotecnia pueden ser reemplazados a futuro por elementos tecnológicos avanzados? No mucho, no mucho, no mucho. Se requiere mucha experiencia, digamos, para el ejercicio se requiere mucha experiencia. Y en general, digamos, casi que todos los casos que uno analiza, pues siempre son un poquito diferentes, tienen algo diferente. Puede ser la condición del suelo, puede ser el mismo proyecto, puede ser el entorno. Digamos, hay elementos que no son iguales en todos los estudios. ¿Sí? Entonces, digamos que eso hace que la ingeniería geotécnica no sea como tan fácil de expresar mediante un algoritmo o mediante una ecuación. Entonces, ahí prima mucho también la experiencia y el conocimiento. ¿Sí? Y como última, ¿usted ha realizado algún proyecto de investigación? Si su respuesta es positiva, ¿podría explicar de qué trata y cómo brinda una solución a la problemática ambiental que se vive actualmente? Pues como proyectos de investigación no, pero digamos he estado por ejemplo en procesos de interventoría, de ingeniería, digamos, aplicada, por ejemplo, en el cierre de un relleno sanitario. Digamos que eso era una actividad un poco, digamos, nueva en el sentido de que en la época en que se hizo, pues no había mucha experiencia en cuanto a eso. Digamos, cerrar un relleno sanitario no es fácil. Y pues desarrollamos, digamos, a nivel de interventoría y con el contratista, digamos, unas buenas obras que pues a la fecha no he tenido noticias de un colapso en esos rellenos. ¿Sí? Entonces, digamos que para mí eso digamos, fue una
un buen desarrollo de ingeniería, no obstante que no había mucha experiencia, ¿sí? Entonces, digamos que le muestra uno que también el criterio y la experiencia que se adquiere a través del tiempo, pues sirve mucho y es necesaria para, digamos, cuando uno no conoce mucho, entonces sí es necesaria esa experiencia, por lo menos en otras cosas que le permiten a uno tomar decisiones buenas para el proyecto. ¿Sí? Listo, ingeniero. ¿No era más? No era más. No habló mucho. Muchas gracias. Buen día, yo soy Ginel Sánchez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de la Gran Colombia. En este momento estoy con unos compañeros en el ámbito de geotecnia, elaborando un proyecto de grado, el cual es el diseño de un sistema de tratamiento de aguas industriales que, que brotan a partir de la perforación de túneles. Bueno, como proyecto relevante que ejecutaba en el área de geotecnia, pues como tal en práctica no se me ha sido permitido, pero pues es por falta de oportunidad, digámoslo así, en cuanto a la ejecución. Bueno, en el caso de la residencia en Bogotá, esto, como bien pues se conoce una parte de ingeniería civil, es porque el suelo es muy arcilloso y tiene digamos que está encima de una laguna. Entonces, lo que hace esto es que el terreno ceda y por eso hay un hundimiento vertical, pues en cuanto a nivel general. Algunos motivos puntuales de subsidencia en Bogotá están como parte del norte. Hay unas casas que es notorio el hundimiento. Respecto a esto, pues algunas recomendaciones que se hacen es hacer unas cimentaciones más profundas, donde ya que es un suelo arcilloso, entonces se tiene es la consolidación del material. Entonces, o sea, con lo que se trata de mitigar este hundimiento es con cimentaciones, más que todo profundas, como son pilotes, pantallas, cosas así. Bueno, mi proyecto de investigación, como se pueden dar cuenta al inicio, es sobre el tratamiento de aguas industriales durante el proceso de perforación de túneles. Entonces, esto lo que nosotros queremos motivar es que aquí en Colombia hay muy poca la normativa que se rige para estas aguas, y lo que hacen es vertir un gran porcentaje a las fuentes hídricas estas aguas sin tratar, lo cual estas aguas están afectadas, contaminadas por agentes como lubricantes, aceites, etcétera, que se dan en el proceso de perforación. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es un sistema de recolección y tratamiento de estas mismas. Como solución a la problemática ambiental y social que vivimos actualmente, pues radica directamente, ya que al hacer el tratamiento de estas aguas, como bien se sabe, pues en Colombia la normativa no es muy exigente en esto. Entonces nosotros lo que buscamos es directamente pues tratar y que sea la menor contaminación de las aguas que vayan a las fuentes hídricas, y ya que pues la gran mayoría de los habitantes a nivel nacional se abastecen de estas mismas. Así, en una síntesis, es
es mitigar los contaminantes, los agentes contaminantes en las aguas que, que verten en las diferentes ríos, lagunas, quebradas, etc. Bueno, que si los ingenieros enfocados a geotecnia pueden ser reemplazados luego por avances tecnológicos, no. Creería que no, ya que la parte de suelos es muy compleja. Podrían, como poco a poco en cualquier rama de la ingeniería, en cualquier gremio, encontramos que la tecnología nos facilita un poco más los datos, los cálculos y aproximaciones a un mejor comportamiento de tales. Pero en definitiva no se puede reemplazar, absolutamente no, porque de todas formas debe haber un análisis, el cual una máquina no llega a tal punto. La observación, análisis, recolección de datos y ver cómo se plasman de una manera adecuada, verdaderamente si se requiere del criterio de un ingeniero, de un ser humano.